Cuatro. Bien. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a empezar entonces la clase de hoy correspondiente a, vamos a ver los gráficos estadísticos. Un ratito, vamos a ver. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Profe, referente a tu pregunta en el foro, ese hay que poner los gráficos que conocemos y para, o ¿Qué dice sea, textualmente? Recordame, por favor. te digo, dice, saluda y después dice cuántos tipos de gráfico estadístico conoce y cítenlos y para qué se emplean. Correcto. Pero en este no ponemos ejemplo, ¿verdad? No. Solamente citar qué tipo de gráfico que vamos a ver ahora, ¿verdad? Vamos a ver ahora. Ok. Ok. Gracias, profe. ¿No? Vamos a volver otra vez. Buenos días. Hoy vamos a trabajar con los gráficos estadísticos. Tenemos que los gráficos estadísticos son representaciones de los fenómenos estudiados que facilitan la comprensión de las tablas de frecuencias. Gráficos de barras. Se utilizan para representar variables cuantitativas discretas o cualitativas. Están formados por barras que pueden ser verticales u horizontales. Gráficos de barras verticales. En este tipo de gráficos se representan las variables sobre el eje de las abscisas, o sea, la X, y las frecuencias sobre el eje de las ordenadas, o sea, la Y. Tenemos una tabla de frecuencia y esta tabla de frecuencia que tiene dos columnas, variable y frecuencia, vamos a utilizar para graficar. Tenemos un ejemplo de gráfico de barras verticales. Cuando las barras están orientadas en forma vertical. De ahí su nombre. Gráfico de barras horizontales. Sobre el eje de las abscisas X se representan las frecuencias y sobre el eje de las ordenadas Y las variables. Utilizando la misma tabla de frecuencia del ejemplo anterior, tenemos aquí un gráfico de barras horizontales donde las barras están orientadas en forma horizontal, de ahí su nombre. Gráfico de líneas o lineal. Los gráficos de líneas se utilizan para mostrar cómo se comporta una variable a través del tiempo. Tenemos una tabla de frecuencias donde tenemos la cotización del dólar, el cierre, que es la columna de la variable por año, y el valor en guaraníes también.
fuente es el Banco Central del Paraguay. En base a esta tabla de frecuencia, tenemos el gráfico lineal como ejemplo. Gráfico circular, también conocido como de sectores o de torta. Indistintamente se utilizan los tres nombres. Se utiliza para representar variables de una sola magnitud. Asimismo, es muy útil para representar porcentajes. Tenemos una tabla de frecuencia de la población del Paraguay según grupos de edad. Fuentes, el Censo Nacional 2002. Tenemos el ejemplo del gráfico circular en base a la tabla de frecuencia que vimos recientemente. Y por último tenemos los pictogramas. Es uno de los gráficos más vistosos. Las frecuencias son representadas a través de símbolos gráficos o figuras alusivas al fenómeno en estudio. Tenemos una tabla de frecuencia, producción semestral de pelotas de fútbol. Aparece en los primeros 6 meses del año, en la columna de variables, y la cantidad en miles producida por cada mes. Y la producción de pelotas, este es un gráfico que se puede utilizar como gráfico de barras también, en donde se prolonga el gráfico de acuerdo a la naturaleza. En este ejemplo estamos hablando de pelotas, puede ser vehículos, coches, puede ser frutas, mandarina, manzana. Se prolonga hasta la frecuencia absoluta que le corresponde. Muy bien. Con esto terminamos la clase de gráficos. Bueno. Vamos a ver ahora entonces esto. Un ratito. Vamos a ver ahora la explicación. Tenemos a la vista entonces la lección correspondiente al día de hoy, que son los gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos. Un ratito vamos a ajustar. Bueno, tenemos los gráficos estadísticos, que son representaciones de fenómenos estudiados que facilitan la comprensión de las tablas de frecuencia. Nosotros habíamos visto en la última clase la tabla de frecuencia, donde se agrupan los datos producto de una investigación. Producto de una investigación. Cuando se hacen la encuesta, cuando se van recabando los datos, primeramente se agrupa en una tabla de frecuencias y luego eso se transfieren a los gráficos estadísticos. Tenemos diferentes tipos de gráficos. Tenemos gráficos de barras o de columnas, van a encontrar en el programa utilitario de Excel. Gráficos de barras que se utilizan para representar variables cuantitativas discretas o cualitativas. Están formados por barras que pueden ser barras verticales u horizontales. Tenemos los gráficos de barras verticales. En este tipo de gráficos se representan las variables sobre el eje de las abscisas y las frecuencias sobre el eje de las ordenadas, Bueno, sobre el eje de las ordenadas, vamos a ir haciendo. Tenemos una tabla de frecuencia donde ustedes agruparon los datos que fue producto de un trabajo de investigación previamente a través de diferentes tipos de muestreo que vamos a ver más adelante, donde realizaron seguramente la encuesta, aplicaron un cuestionario o una entrevista y agruparon
En este caso son datos en base a una fuente de la Dirección General de Estadística y Censo. La primera columna es la variable, donde son los tipos de vivienda: propia, alquilada, prestada, pagando todavía, ocupada, en condominio, no responde, y la cantidad total. Y el otro es la frecuencia absoluta. La otra columna está expresada ya en porcentaje. Saben que la suma total de los porcentajes tienen que dar siempre 100%. Bueno, en base a esta tabla de frecuencia de tendencia de viviendas en el Paraguay, los diferentes tipos de forma de vivir, vamos a representar en un gráfico de barras verticales. Vimos el concepto recién. Sobre el eje de las X están las variables. En el gráfico de barras verticales, sobre el eje de las X, se posicionan las variables. Están propia, alquilada, prestada, pagando, ocupada, en condominio, no responde. Y sobre el eje de la Y o de las ordenadas están la frecuencia absoluta expresada en porcentaje. Este es entonces un gráfico de barras verticales en base a la tabla de frecuencia de tendencias de viviendas en el Paraguay. Tenemos el gráfico de barras horizontales. Sobre el eje de las abscisas, o sea, el eje de las X, representan las frecuencias absolutas, y sobre el eje de las ordenadas, o sea, el eje de las Y, las variables. Tenemos gráficos de barras horizontales sobre el eje de las X o de las ordenadas, de las abscisas, eje de la X, de las abscisas, se representan la frecuencia absoluta, cambia de posición con respecto al gráfico de barras verticales. Y sobre el eje de las Y, las variables, cambia de posición. Entonces, los gráficos en este caso están en forma horizontal, como dice su nombre. En base a la misma tabla de frecuencia de tendencia de vivienda del Paraguay, vimos los gráficos de barras verticales y los gráficos de barras horizontales. Tenemos gráficos de líneas o lineal que van a encontrar también por cintas en Excel seguramente, ¿verdad? Líneas o lineal o en cintas. Los gráficos de líneas se utilizan para mostrar cómo se comporta una variable a través del tiempo. Tenemos la tabla de frecuencias, cotización del dólar, cierre, el año correspondiente son las variables, y la frecuencia absoluta, el valor o la cotización del dólar en sí en guaraní. La fuente es del Banco Central del Paraguay. Y aquí tenemos la representación gráfica de un gráfico lineal, Muy bien, avanzamos. Tenemos otro tipo de gráfico que es el que más se utiliza especialmente para los trabajos de investigación, que es el gráfico circular, también conocido por sectores o de torta. Hasta hoy, aunque ustedes no lo crean, se sigue utilizando los tres nombres. Yo les pongo los tres nombres porque seguramente cuando van a trabajar ustedes con su trabajo de tesis, algún profesor que les asesore le va a decir, hagan el gráfico de torta, y ustedes no van a saber cuál es. Entonces, tienen que conocer los tres nombres: gráfico circular, por sectores o de torta. Se utiliza para representar variables de una sola magnitud. Asimismo, es muy útil para representar porcentajes. Tenemos la tabla de frecuencia, población del Paraguay según grupos de edad: población infantil, población juvenil, población adulta mayor, y tenemos fuente Censo Nacional del 2002. El gráfico circular, ahí tenemos la característica de un gráfico circular, los colores que tienen, digamos, una identificación ahí, que son los colores, también está expresado en porcentaje. Por eso es que se utiliza más el gráfico de torta, a pesar que los otros gráficos también se le puede poner todo esto, pero más se utiliza el gráfico circular porque podemos incluir también los porcentajes, las cantidades inclusive. Muy bien, esos son los más utilizados, Después tenemos otro tipo de gráfico denominado pictogramas, que no tiene Excel,
pero que se puede hacer con Excel también, ¿verdad? Importando gráficos predeterminados, figuras predeterminadas. Tenemos que es uno de los gráficos más vistosos. Las frecuencias serán representadas a través de símbolos gráficos o figuras alusivas al fenómeno de estudio. O sea, de acuerdo a la naturaleza de lo que vamos a estudiar, se utilizan los gráficos. Eso normalmente ustedes encuentran en los medios informativos de los periódicos, inclusive en las redes sociales, cuando se representan informaciones de acuerdo a la naturaleza de los datos, cantidad de vehículos vendidos en el año, en el mes, y salen los dibujos, los gráficos de los coches, cantidad de manzanas producidas por hectárea, salen el dibujo de la manzana, de la naranja, de la mandarina, cantidad de bicicletas vendidas, cantidad de motos vendidas, y salen los dibujos de las motos. Muy bien. Tenemos una tabla de frecuencia, producción semestral de pelotas de fútbol. La variable son los meses del año, los primeros 6 meses del año, y la cantidad de pelotas producidas en miles tenemos en la frecuencia absoluta. Y tenemos el pictograma, producción de pelotas de fútbol, que se utiliza como un gráfico de barras también. Que podemos utilizar, por ejemplo, en el mes de enero tenemos una sola pelota que se extiende hasta 4.500, o hasta 5.000 creo que era, hasta 5.000, entre 4.000 y 6.000 está, 5.000. Después febrero se extiende la pelota hasta 7.000. Marzo se repite 7.000. Abril se va hasta casi 10.000. Y así sucesivamente. O también se puede hacer, tienen que poner solamente la referencia, por ejemplo, que una pelota equivalga a 2.000 pelotas en el gráfico. Entonces pueden poner en el 2.000 una pelota, en 4.000 otra pelota, y en la dirección de 5.000 media pelota. Entonces, esto puede ser 4.500 o 5.000. Pueden poner una pelota en 2.000, otra pelota en 4.000 y media pelota en 5.000. Eso se interpreta que es 5.000, la mitad es 1.000 nada más. O extender como en este caso, lo mismo para las bicicletas, para las motos, para los tomates y demás productos que se puedan graficar. Muy bien. Atiendan bien esto. Esto ustedes lo pueden hacer en Excel. En Excel, atiendan bien. Ustedes tienen que tener la tabla de frecuencia. Seleccionan la columna de la variable y de la frecuencia absoluta. Y se van en insertar gráficos. Y ahí tienen una serie de alternativas. Una serie de alternativas. Aparece, por ejemplo, gráfico en columnas, que nosotros utilizamos como gráficos de barras. Vamos a ver si me reproduce. Un ratito, jóvenes. Vamos a ver. Bueno, entonces ustedes hacen sus planillas con los datos correspondientes, una columna de variables, otra columna de frecuencia absoluta, seleccionan la variable y la frecuencia absoluta y luego se van en insertar y buscan gráficos, y ahí tienen una cantidad de gráficos en 2D, en 3D, y así sucesivamente, y les va apareciendo ya ¿cómo es que se llama? Previo, una visual previa. Cuando ustedes posicionan encima del gráfico correspondiente, por ejemplo, gráfico en barras,
ya les aparece el gráfico correspondiente. Ya le aparece el gráfico correspondiente. Cuando posicionan por sectores, ya les aparece el gráfico por sectores. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver un ratito, si me esperan. Ahí a la vista una planilla de Excel. Vamos a cargar unos datos de Juan, María, Pedro, Aníbal, Marta. Bueno, y ponemos ahí, vamos a poner las calificaciones que obtuvieron: 1, 5, 3, 2, 3 y 4. Muy bien. Seleccionamos solamente estos valores. Si tienen valores, por ejemplo, de tema monetario o de porcentaje, más cosas, no les va a reproducir. Tienen que poner en otra columna. Seleccionamos. Primero cargamos los datos necesarios. Seleccionamos esto. Entramos en insertar. El menú insertar. Y acá vienen los diferentes tipos de gráficos. Primero dice gráfico de columnas o de barras. Y aparece en 2D. Y aparece ya en la pantalla cómo va a quedar. Luego en 3D, posicionen encima y ya les aparece cómo va a quedar el gráfico que ustedes seleccionan. Luego barra 2D, esto le llaman columna 2D en forma vertical, después barra 2D en columna horizontal, que nosotros le conocemos, ahí también en 3D en columna. ¿Verdad? Esos son en columnas. Después tenemos en línea. Ahí tenemos cómo va a quedar en líneas. Ahí está en la pantalla. Y tienen diferentes formatos como quieran ponerlo ustedes. Acá van seleccionando los diferentes formatos que quieran. Vamos a eliminar esto. Entramos nuevamente en insertar. Y en el primero era en columna o barra. Segundo era por lineales o por áreas. Tercero, gráfico circular o de anillos. Y acá aparece. Ustedes seleccionan el que más les gusta. Hay varias alternativas. Hay varias alternativas. Circular 3D, por anillos. Ustedes eligen el que más les gusta. Ahí queda un gráfico. Y dentro del gráfico circular, ustedes pueden ponerle el título. Eso ya es informática, ¿verdad? Pero yo les muestro cómo ustedes pueden ir haciendo. Hay diferentes alternativas. Diferentes alternativas que le va a mostrar. Bueno. Vamos a seleccionar nuevamente. Entramos en insertar. Ya vimos primeramente gráfico de columna o de barra, luego gráfico de líneas o de área, luego gráfico circular o de anillos. Y después tienen otros tipos, rectángulo, proyección solar, ¿verdad? Que ustedes para los trabajos, uno de estos 3 gráficos es lo que van a utilizar. Otras cosas no van a utilizar ustedes. Siendo que quieran elegir tienen que seleccionar primeramente. Insertar. Acá tienen esta misma tabla. Ustedes pueden minimizar. Ahí tienen un gráfico con esta misma tabla. Vamos a ver los diferentes tipos de gráficos con esta misma tabla. Vamos a elegir uno de columnas. Acá tenemos columnas o de barras vertical. Vamos a entrar nuevamente. Insertar. Columna horizontal. Vamos a ver. Columna vertical y así sucesivamente. Muy bien.
Entonces, con esto nosotros estamos terminando la clase correspondiente al día de hoy. Nosotros vimos, el próximo miércoles tenemos el examen, ¿verdad? Nosotros habíamos visto una introducción a la estadística, que era población, que es el 100% de los elementos en estudio. Luego vimos la muestra, que es una parte de la población, o sea, un subconjunto de la población. La variable, que es la característica del estudio, o sea, qué es lo que vamos a estudiar, el objeto de estudio. Y vimos los tipos de variables. Habían dos tipos de variables, variables cuantitativas y variables cualitativas. Las variables cuantitativas eran las variables que se podían contar y las cualitativas es las que no se podían contar. Dentro de las variables cuantitativas teníamos las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. Las variables cuantitativas discretas son las que se delimitaban, que tenían un límite, cantidad de hijos, cantidad de ojos, cantidad de hojas de un libro. Y las cuantitativas continuas son las que se expresan decimales, el peso o la estatura de una persona. Muy bien, después vimos nosotros, ya después de eso, ya vimos la tabla de frecuencia, ¿verdad? La tabla de frecuencia. Frecuencia absoluta, la variable, una columna variable, una columna de frecuencia absoluta, que es la cantidad de datos, la frecuencia relativa, que es el cociente entre cada frecuencia absoluta y el total de datos, la frecuencia porcentual, que es la frecuencia relativa multiplicada por 100, la suma total de la frecuencia relativa debe dar 1, la suma total de la frecuencia absoluta debe dar, la frecuencia porcentual debe dar 100. Por último, la frecuencia acumulada era la suma total parcial, la suma parcial de cada frecuencia absoluta. Y la última suma tiene que coincidir con el total de datos. Bueno, eso es básicamente lo que nosotros desarrollamos en estos días, ¿verdad? Entonces, alguna consulta que quieran hacer, todo lo que dimos va a entrar en el examen, ¿va? El examen dura 90 minutos, está en la plataforma por 3 horas, de las 6:30 hasta las 9:45. ¿Sí? Entonces sería que o sea, tenemos que estudiar desde el primer día de clase hasta este último. Sí, son 3 clases, 3 creo que, Sí, 3, porque el miércoles pasado no perfecto. tuvimos. Entonces, pero no es algo complicado, ¿verdad? Yo lo que le explico es el formato. La plataforma, el examen en la plataforma va a estar habilitado de las 18:30 hasta las 21:45. Pero el examen en sí dura 90 minutos. Ustedes van a hacer todo en 10 minutos, pero les estoy explicando. Dura 90 minutos. Una vez que ustedes ingresen en la plataforma, ya tienen que terminar. No es que digan, yo entro, voy a salir otra vez, voy a entrar más tarde, tengo 3 horas y media. No, 3 horas y media está en la plataforma. Desde el momento que ustedes entran en la plataforma, entran en el cuestionario, tienen 90 minutos. Ya no hay vuelta atrás. Y es secuencial. Bueno, ustedes ya están hace un tiempito algunos ya en el tercer semestre, otros están mucho más tiempo, ¿verdad? Entonces ya conocen, ya no hace falta mucha explicación en el tema. Bueno, ¿alguna consulta, jóvenes? De mi parte no, profesor. No, profe. No Muy hay. bien, De mi parte Lidia. tampoco, profe, gracias. Genial, genial. De mi Entonces, parte tampoco. Gracias, profe. cualquier cosa a las órdenes, ¿no? Cualquier cosa a las órdenes. Muy bien, entonces les dejo para que sigan estudiando. Voy a habilitar la tarea y continuamos la próxima clase solamente es examen y después la siguiente clase entonces ya vamos a retomar con contenido. Rápido pasa el tiempo. Éxito entonces, nos vemos la próxima clase, jóvenes. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.